Ok, ahora vamos a explorar otro tipo de animación, los cuales no requieren la creación de candados de animación o fotogramas clave. Ok, entonces en esta lección vamos a explorar un poquito de lo que es estas funcionalidades. Hasta el momento nosotros hemos visto que podemos animar básicamente cualquier cosa dentro de Cinema 4D utilizando los fotogramas clave. Hay otra opción muy interesante que nos va a permitir realizar esta acción para ciertas cosas sin la necesidad de hacer nuevamente el proceso del keyframe. ¿Ok? Bien, para esto, por ejemplo, voy a crear un objeto aleatorio, yo que sé, voy a crear lo que es una esfera y vamos a añadirle pues alguna deformación y vamos a animarla, ¿ok? En primer lugar le voy a dar un poquito más de segmentos, le voy a dar unos 35 segmentos simplemente para que tenga un mejor efecto al momento de colocar un deformador. ¿Ok? Bien, entonces, nosotros tenemos lo que son diferentes formas de animar en Cinema 4D. Uno de los que vamos a ver ahora es mediante el MoGraph. ¿Ok? El MoGraph lo vamos a encontrar aquí en la parte superior, en las funciones. MoGraph, vamos a presionar ahí. Y vamos a ver que tenemos lo que se llama un efector. ¿Ok? Entonces, el MoGraph funciona para lo que son motion graphics. Tenemos lo que es un efecto llamado tiempo, ¿ok? El cual nos va a permitir a nosotros indicarle una existencia de tiempo a este objeto. ¿A qué me refiero con la existencia de un tiempo? Pues nosotros tenemos el objeto, como sabemos, en un espacio, ¿ok? Donde básicamente no hay un tiempo determinado más de lo que nosotros coloquemos aquí, que va a ser lo que se va a renderizar o lo que vamos a utilizar de este universo. Entonces, para que esto exista, nosotros utilizamos fotogramas de animación para darle cambios, ¿ok? Pero el módulo de tiempo del MoGraph nos va a permitir hacer esta acción sin necesidad de activar un keyframe. Claro está que esto no se suele utilizar para cosas como el movimiento, posición o rotación de un objeto. Esto se suele utilizar más que nada para el mismo MoGraph y para pues efectos como los deformadores, ¿ok? Entonces vamos a crear lo que es acá el tiempo, como ven se ha generado en el gestor de objetos. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente llevarlo hacia la esfera. Voy a hacerlo hijo de esa esfera. De este modo yo le voy a indicar que el tiempo afecte a lo que es la esfera. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a hacer algunas configuraciones para poder trabajar y animar sin necesidad de fotogramas clave. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es irnos a los parámetros del tiempo y desactivar lo que es la posición, escala y rotación. ¿Ok? En este caso, haciendo esta acción, le vamos a decir que afecte el tiempo a una propiedad que nosotros coloquemos determinadamente. Luego de hacer este cambio en parámetros, desactivando todos estos atributos, vamos a irnos a la deformación. Y vamos a ver que aquí lo tenemos en apagado. Vamos a decirle que queremos deformar el objeto. De este modo, todo lo que coloquemos aquí va a tomar de referencia el nodo de tiempo y vamos a poder animar sin necesidad de colocar los keyframes. Ahora, por ejemplo, yo puedo generar alguna deformación aleatoria para poder generar una animación. Por ejemplo, puedo irme a lo que se llama deformadores. Aquí está. Ya hemos explorado todos los deformadores en su mayoría. Lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es seleccionar este que es bulge o hinchar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer, pues, es llevarlo y hacerlo hijo de la esfera. Vamos a aparentar sus propiedades dentro de la esfera. Y es muy importante que cualquier deformador o operación que queramos que funcione con el tiempo esté abajo del tiempo y obviamente siga sincronizado a lo que es la esfera, ¿ok? El orden de nuestros elementos va a ser afectado. Recuerden que también hemos hablado de esto, ¿ok? Que en la jerarquía nosotros tenemos que mantener un orden para que las cosas funcionen correctamente. Una vez que nosotros hemos hecho esta acción, podemos pasar a hacer algunas ediciones, sobre todo en lo que es el objeto y el follow, ¿ok? Si nosotros seleccionamos estas dos, lo que es el objeto y el follow, vamos a tener lo que son diferentes opciones que podemos utilizar. En primer lugar, tenemos lo que es la fuerza, que nosotros, como ven, podemos asignarle una fuerza a este efecto, ¿ok? Para poder deformar el objeto. Hasta ahí estamos ok. Si yo reproduzco, vamos a ver que este objeto no tiene animación, ¿ok? Porque únicamente lo que hemos generado es una deformación. ¿Qué pasaría si yo quiero generar una animación? Pues necesitaría irme a lo que es el follow, ¿ok? Entonces fíjense bien que yo voy a animar esta propiedad sin activar y modificar lo que se llama el stretch aquí. O sea, no voy a generar ningún fotograma de animación. Entonces para eso voy a irme a lo que se llama el follow. Y vamos a ver que tenemos acá el shape o el tipo. ¿Ok? Entonces acá lo tenemos en infinito. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza va a ser infinita. No va a necesitar
un área donde influya donde influya, ok, el efecto. Esto también lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces yo puedo irme al tipo y por ejemplo puedo escoger lo que se llama una esfera. De este modo le voy a decir que el efecto únicamente funcione dentro de lo que es mi esfera. Entonces ahora yo por ejemplo puedo tocar la esfera para, como ven, buscar lo que es esa deformación que yo quisiera ver en mi objeto. Digamos algo así, ¿ok? Fíjese. Entonces vemos que ahora está siendo deformado de acuerdo a cómo nosotros hemos manejado lo que se llama el follow. Ahora, claro, si yo sigo presionando aquí play, vamos a ver que no existe una animación. Y es aquí donde nosotros podemos decidir animar sin la necesidad de utilizar los fotogramas clave. Vamos a ver que en la mayoría de objetos que nosotros trabajemos, los cuales tienen esta propiedad llamada follow, vamos a tener activo lo que se llama un spline, siempre y cuando obviamente cambiemos el tipo o el shape aquí. Vamos a tener lo que se llama un spline, que es básicamente un gráfico donde nosotros vamos a poder determinar una animación. ¿Okay? Voy a ampliar lo que es este gestor, ¿okay? Para que ustedes lo puedan ver con más detalle. Y vamos a ver que aquí tenemos lo que es este gráfico. ¿Okay? En el spline nosotros vamos a poder determinar una animación generando, como mencioné, curvas. Entonces todo el spline que vemos aquí, fíjense bien, todo esto va a determinar la duración de un segundo de animación que nosotros hagamos. ¿Okay? Es decir, si generamos, por ejemplo, 10 curvas aquí, esas 10 curvas van a funcionar en un segundo. Si generamos una curva, va a funcionar en un segundo. Esto puede ser modificado utilizando lo que se llama el Spline Animation Speed o animación o velocidad de animación de spline, donde nosotros vamos a poder determinar con qué velocidad y con qué frecuencia queremos que se repita la programación que nosotros hagamos acá, porque nosotros vamos a programar. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo voy a generar lo que se llama un punto. ¿Ok? Esto lo hacemos acá con el control, como ven. Voy a generar un punto y lo voy a llevar al 0 hacia el canto izquierda. Esto quiere decir que, por ejemplo, acá va a estar en 0 en su totalidad. ¿Okay? Y yo puedo generar otro punto, por ejemplo, aquí, que va a estar en el máximo o en el 100%. Entonces, quiero que se fijen bien en lo que está pasando acá. He generado, perdón, lo que se llama una curva, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que esto va a ir del 0, o sea, la fuerza va a ir del 0 hacia el 100%. Entonces, cuando existe este recorrido va a haber una animación automática. ¿Ok? Nuevamente, todo esto va a funcionar para un segundo de animación. Y la escala máxima va a ser del 0 al 100. Siendo el 0 el punto más bajo, y el 100 el punto más alto. Entonces, por ejemplo, yo voy a generar algo así como latidos, ¿ok? Voy a generar otro punto acá con el control. Y como ven, he generado una curva muy sencilla. ¿Ok? Tenemos una curva muy sencilla que va a ir de un 0 a un 100 y de un 100 a un 0. Perfecto. Una vez que nosotros hemos hecho esta acción, vamos a poder reproducir nuestra animación. Pero claro, si nosotros hacemos esto, vamos a ver, por ejemplo, que acá no existe ningún cambio, dado a que nosotros tenemos que determinar una velocidad que va a tener el spline, ¿ok? Que está justo acá, esta propiedad. Entonces, por ejemplo, esta propiedad yo puedo decirle, tenga la velocidad del 100%. Esto va a decirle o va a determinar que, por ejemplo, todo esto sea animado en un segundo. ¿Okay? Entonces, si yo voy a play, vamos a ver que se empieza a animar nuestro elemento de una u otra forma, como ven, sin necesidad de que yo haya activado candados de animación o keyframes. Por supuesto que yo puedo modificar totalmente esta animación, bien manipulando la curva o bien manipulando lo que se llama el Split Animation Speed. Por ejemplo, lo vamos a dar ahora a 50 y vamos a ver que el comportamiento va a ser totalmente distinto. Entonces fíjense bien que ahora es más lento, ¿no? Y obviamente que nosotros podemos manipular sin ningún problema lo que es esta esfera, que es el campo que está limitando, que va a determinar más o menos el área de influencia que va a tener nuestro objeto. Entonces fíjense bien que yo acá estoy generando cosas, animaciones aleatorias. Podríamos decir entre comillas aleatorias, pero lo correcto sería animaciones automáticas sin necesidad de que yo active mi fotograma de animación. Ahora, por supuesto que nosotros podemos reproducir esto hasta el infinito, es decir, tenemos como base, sabemos, los 90 fotogramas, pero por ejemplo, si yo me voy a lo que es las propiedades, los project settings, y quiero trabajar, yo que sé, con 200, ¿okay? 200 fotogramas, vamos a ver aquí que la animación va a continuar hasta los 200 fotogramas, es decir, no se va a ver limitado. Entonces es una animación que se hace de forma infinita, bajo un bucle, ¿ok? Entonces, como ven, es una opción muy interesante, la cual nos permite generar otra clase de animación y también entra obviamente en la parte de animación, y es por eso que he querido
enseñarles esta opción que es muy muy interesante. ¿Ok? Entonces, bueno, para acabar vamos a editar un poquito más esto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo irme, obviamente que, ojo, aquí una vez que nosotros hemos activado el follow, podemos determinar también el size, podemos determinar lo que es su escala, el offset o entre otras opciones, ¿ok? Recuerden que ahora pues todo se mueve a base de esta propiedad del follow. También obviamente podemos limitar un poco lo que es el stretch utilizando esto desde aquí. ¿Ok? La idea es que la animación se va a generar siempre desde la curva y utilizando estas propiedades modificamos el área de influencia y todo lo demás. ¿Ok? Bien, por ejemplo, yo voy a entrar a lo que es la curva, lo voy a ampliar. Para los que se preguntan con qué se amplía es con el control tab. ¿Ok? Entonces de este modo yo puedo ampliar un gestor en el teclado inglés. ¿Ok? Yo puedo ampliar lo que es un gestor. Entonces, por ejemplo, yo si deseo modificar la animación puedo hacerlo sin ningún problema. Fíjense bien que estoy moviendo la curva. ¿Ok? Y por ejemplo voy a añadir más, ¿no? Por ejemplo voy a hacer una acá con el control, como ven, añadimos. Y ahora pues voy a tener otra animación, por supuesto. Recuerden que también las curvas pueden ser modificadas, como hemos visto en la lección anterior donde entrábamos a la línea del tiempo, ¿ok? Tenemos lo que es el spline, que puede ser modificada y de acuerdo a esa modificación nosotros podemos encontrar otro tipo de animaciones. Entonces, por ejemplo, miren, he añadido una curva más, ¿ok? Aquí voy a darle, por ejemplo, acá un poquito de elevación, ahí está. ¿Ok? Por ejemplo, puedo bajar todo para que no sea al 100, sino al 80 o 90%. Algo así, por ejemplo, ¿ok? Pues vamos a ver ahora que la animación, por supuesto que ha cambiado. ¿Ven? Ya es otra, ya es de otro estilo. Ya funciona totalmente diferente, ¿no? Ya no es básicamente lo que hemos visto anteriormente. Y todo esto gracias a estas gráficas de curvas. Entonces, esta acción, como ven, lo podemos hacer con todos los objetos que tengan la propiedad del follow o de la fuerza, ¿ok? Y obviamente que nos permitan cambiar a cualquier otra fuerza que no sea el infinito. Entonces yo les invito a que ustedes puedan un poco repasar y utilizar diferentes objetos y deformadores que puedan tener esta propiedad para que ustedes puedan ver que se puede generar animación. Claro está que esta es una animación distinta, como vuelvo a mencionar y a repetir, ¿no? No es la animación convencional donde nosotros movemos posición, rotación, escala, entre otras cosas, sino que acá pues influye más que nada en el comportamiento de estos deformadores o de algún efecto que nosotros coloquemos. En fin, como ven, no hemos en ningún momento de la lección hemos generado lo que se llaman keyframes de animación y candados, todo lo hemos hecho utilizando esta curva. ¿Ok? Entonces, el elemento del homograph tiempo funciona de esta forma. Ustedes pueden probar utilizando diferentes deformadores que son los que generalmente se utilizan porque son los que influyen y generan un cambio en el objeto, ¿no? Entonces, es el objeto indicado. Y nada, les invito a que puedan probar y puedan ver esta otra parte de Cinema 4D que nos permite animar sin necesidad de crear candados de animación.